Hola oyentes de Radio Sefradi, bienvenidos a esta nueva andadura que vamos a iniciar con la profesora Mercedes García Arenal. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, buenas tardes. Bueno, y que hemos dado a llamar Judíos en Tierras Islámicas. Es un tema muy amplio que abarca mucho tiempo, pero que vamos a tratar de hablarlo de forma coloquial, porque esa es tu especialidad, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. ¿Tú dónde trabajas? ¿Cuál es tu título? Yo soy profesora de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en un departamento de estudios árabes y hebreos, y donde trabajamos gente dedicada a ambas culturas y a ambas lenguas, al árabe y al hebreo. Porque pese a lo que uno ve en los telediarios y lee en los periódicos, pues la cultura es muy similar, la lengua es muy similar y la historia compartida también es muy importante. De eso vamos a hablar, ¿no? Muy bien. Sí, la historia compartida es muy larga. Sí. Muy larga. Arranca desde el propio nacimiento del Islam, porque, digamos, el profeta Mahoma nace en Arabia, y en Arabia ya habían judíos allí asentados. Efectivamente, había tribus judías. Y luego se expanden por la zona de Oriente Medio, donde, claro, en todos esos países. En todos esos países había una población judía numerosa. Y la había también en zonas donde se expandieron, digamos, en una segunda vez. En Persia, en el Imperio Bizantino, en el norte de África también. Claro, ¿no? Y luego ya... En todo el territorio romano antiguo había judíos. Y ya en la tercera ola, cuando llegan a España, también. Y cuando llegan a España, en el reino visigodo de Iberia, había una población judía considerable. Bueno, ¿y cómo fueron estas relaciones? ¿Cómo surge, digamos, el primer contacto de cuando surge esta nueva religión? Es una religión que surge en gran parte como un movimiento mesiánico, de fin del mundo, de unir a todas las religiones bajo una misma ley, y que al principio pide muy poco a sus seguidores, solo que hay un solo Dios, la unicidad es muy importante, que Mahoma es el profeta y que el tiempo está cercano, el fin del tiempo está cercano. Y los primeros musulmanes creen que la conversión de los judíos va a ser muy inmediata porque los sienten muy cercanos y porque reconocen a muchos profetas del Antiguo Testamento como profetas propios. También reconocen profetas cristianos, están en contacto también con cristianos. Por supuesto. Con muchísimos cristianos. Las iglesias de Oriente, nestorianos... Yo casi diría que los cristianos se convierten entonces más fácilmente o más rápidamente, probablemente porque estaban en una situación de mucha división sectaria y con unas divisiones doctrinales, que es lo que tú has dicho, que si nestorianos, que si... Y de repente el que hubiera una fe que en principio resultaba sencilla, que pedía al creyente poco, no que diferenciaran entre la unión hipostática o la doble naturaleza divina y humana de Cristo. Que se llaman los diálogos bizantinos, ¿no? Pues esto, ¿no? Pues aquello apelaba a unos principios básicos y fáciles de hacer como propios. Y con los cristianos más o menos funcionó, pero con los judíos no tanto. Bueno, de ambas comunidades quedaron y quedan todavía muchos, ¿no? Pero realmente yo pienso que la mayor parte, en los primeros tiempos del Islam, la mayor parte de conversos es del cristianismo. Después de todo, en un gran parte del territorio. Y de los propios paganos árabes, ¿no? Y de los propios paganos árabes y probablemente también de muchos judíos. Pero esto no es tan fácil de saber, porque además... Como sabes, los musulmanes desde el principio reconocen oficialmente y legalmente a las que llaman las religiones del libro, aquellos que tienen una escritura que ha sido revelada. Estos son cristianos de diversas versiones y judíos, y por lo tanto pueden permanecer en territorio islámico guardando su religión oficialmente y
y su legislación, sobre todo en lo que hace al estatuto personal y al estatuto familiar. Bueno, eso aparte de algún incidente que hubo entre Mahoma y algunas tribus de la zona. Esto hubo incidentes serios, porque existen las primeras guerras, sí, sobre todo de un par de tribus que en aquel momento se consideraron traidoras o lo que fuera. Bueno, es lo que los historiadores llaman la violencia fundadora. Y hubo matanzas de adversarios de Mahoma y de algunos cristianos y de algunos judíos. Probablemente no tantos, porque resultó una empresa y una religión muy atractiva. Lo que sí me parece que tiene más importancia es que quedaron restos de esas primeras guerras en el Corán, en que hay episodios con determinadas tribus judías que son muy duros, y también con bizantinos, lo que el Corán llama Rum, ¿no? Y esos textos coránicos en diversos momentos de la historia han sido exhibidos por movimientos islámicos o por dinastías musulmanas diferentes para reivindicar alguna acción contra judíos o contra cristianos. Todos sabemos que los textos religiosos se pueden prestar a diferentes usos, no ya tanto a diferentes interpretaciones como a diferentes lecturas. Uno puede revivir una serie de versículos o tal para justificar un ataque en un momento dado contra una gente. Y en ese sentido, esos versículos que se mantienen en el Corán, de las primeras guerras en la Meca, etcétera, han tenido una importancia posterior. Lo mismo que ahora, con todo esto de los cruzados, etcétera, etcétera, tienen importancia episodios de la vida del profeta y del Corán que se refieren a los bizantinos, a los cristianos, y eran las guerras del Islam en expansión contra Bizancio. A mí me parece que eso es importante porque hay que pensar que los textos sagrados tienen un contexto histórico, es decir, se escriben o se plasman en un momento dado, ¿no? Y luego se descontextualizan y parecen como si eso ya se pudiera aplicar siempre. Y generalmente se sacan de proporción. Bueno, la expansión del Islam es vertiginosa, o sea, estamos hablando en términos todavía de alto medievales, uno mira los mapas y dicen 70 años, pues... Es vertiginosa. Y es vertiginosa y es muy interesante distinguir entre la islamización y la arabización, ¿no? Vamos a explicar eso. Claro. Una cosa es la velocidad a la que se expande la religión y otra cosa es la velocidad a la que se expande la lengua, que va con las conquistas, porque la élite conquistadora y el ejército conquistador habla árabe, y luego los que mandan hablan árabe, y las clases cultas hablan árabe. Y hay muchas comunidades que sin convertirse sí quieren formar parte de esa cultura y de esa nueva sociedad y se arabizan. Sí, porque incluso he leído que cuando llegan, ya me estoy adelantando un poquito en el tiempo, pero cuando ya entran en España, hasta que empiezan a hablar de islamizar claro, los terrenos conquistados, no es la primera intención. O sea, no es la primera intención. La primera intención es militar, establecer un poder. Sí, y es de establecer un poder, y además estos dhimmíes, estas gentes del libro reconocidas, lo que sí pagan es un impuesto especial, y al principio necesitan impuestos. No tienen especial interés en convertir a la gente, ni tienen suficiente gente e instituciones que vigilen que la conversión se ha llevado a cabo correctamente. Es decir, no son los tiempos de la Inquisición, para ponerlo... Sí, no, y aparte que no podrían hacerlo con un terreno ni podían ni tenían especial gana. Todo eso va más despacio. Pero ¿cuál es la justificación entonces de la expansión militar tan potente? Solamente... ¿Cuál es la ambición? Yo creo que tenían una mentalidad mesiánica, que creían que toda la humanidad se iba a unir bajo una misma religión y un solo pastor antes de que llegara un estado de armonía y de justicia antes del fin del mundo, ¿no? Es lo que se llama el milenio igualitario, y distintas religiones lo han pensado así en distintos tiempos. Ellos creían que la era mesiánica
iba a comenzar. Ese es el problema que subsiste hasta ahora con el concepto de la yihad. Porque yihad, por una parte, es guerra, por otra parte, es evangelización. Sí, y hay mucho de movimiento mesiánico en cosas como ISIS y movimientos de estos tremendamente totalitarios, ¿no? Están convencidos de que van a unificar a toda la humanidad bajo su propia interpretación del Islam y que eso llevará a la salvación de todos nosotros. Pero yo ahí ya no me querría meter. Volvemos, o nos metemos cuando llegamos. Volvemos mejor para atrás, porque a mí me parece que el Islam surge en un momento en que, después de la caída o la desmembración del Imperio Otomano, al judaísmo no le va bien. Son momentos muy duros. Hay una gran persecución en el Imperio Bizantino, hay una gran persecución en la España visigoda, y el judaísmo está muy desmembrado. No todo el mundo sabe hebreo y arameo para ponerse en contacto con otras comunidades. Y en ese sentido, la arabización que hace que unas comunidades judías de Irán, del actual Irán, puedan comunicar con unas comunidades judías de Al-Ándalus y con otras de Egipto, produce una explosión de riqueza económica, de intercambios de sabiduría y de cultura, una unificación muy, muy, muy poderosa. Porque por primera vez están en contacto comunidades judías bajo el mismo imperio, digamos. Bajo el mismo imperio y que comunican en una misma lengua. Que la lengua vehicular es el árabe. Exacto. Sí. Eso lo vemos también aquí en España, a pesar de que España estaba romanizada y hablaba, chapurreaba un latín que terminaría siendo español, pero que la lengua de las instituciones del estudio, de la comunicación, era el árabe, ¿no? En el territorio musulmán, desde luego. En el territorio de Al-Ándalus es el árabe. Y los judíos de Al-Ándalus se ponen a escribir en árabe inmediatamente. Y como digo, es una cultura que resulta muy atractiva y que se siente en ese momento como superior. Por ejemplo, los judíos hasta esa época no habían escrito casi más poesía que poesía litúrgica. El árabe, el esplendor de la poesía árabe, ¿no? Y las formas. Y las formas poéticas y los ritmos les apetece muchísimo a ellos también poesía. Y hay unos poetas judíos escribiendo en árabe y en hebreo siguiendo la métrica árabe extraordinarios. Que estaba pensando, digo, que la poesía árabe también era un invento bastante reciente. También era un invento bastante reciente. Es preislámico de todas maneras. Es preislámico, pero digamos las formas como la casida, el segel, que es propio ya de aquí de España, ¿no? Todo este florecimiento es de principios de la Edad Media, es de este momento del siglo VII, VIII, etc. Y bueno, se crea este puente que hablamos incluso entre distintos califatos de un mismo imperio musulmán, ¿no? O sea, de Bagdad, de Damasco, por supuesto. Claro, las comunidades orientales y en algún caso de gente que ha venido, que han mandado a traer desde muy oriente aquí a Córdoba, como podían ser los gramáticos. No solo los gramáticos, sino las obras científicas. Traen muchos manuscritos de Bizancio y los judíos que saben árabe y griego son parte del vehículo de transmisión de los traductores que traducen, antes que en Europa haya un renacimiento, que traducen el legado de Grecia al árabe y del árabe a la España cristiana en tiempos de Alfonso X, pasa al latín y pasa al romance. Es decir, que es un vehículo de transmisión enorme porque, como digo, las comunidades judías de todo el territorio islámico están muy en contacto. Para eso hay ese ejemplo tan bonito y que conocerán todos nuestros oyentes, que es el de la Genisá del Cairo, ese gran depositorio de documentos que apareció en una vieja sinagoga del Cairo a finales del XIX. Vamos a hacer una pequeña aclaración, una Genisá, dado que los judíos no pueden
destruir cualquier papel, documento, libro donde aparezca la palabra, el nombre de Dios, pues ante la sospecha de que pudiera haber en algún documento esa palabra escrita, pues se guarda todo, se entierra, pero claro, no se pueden hacer enterramientos todos los días y entonces muchas veces aparecen estos depósitos que no alcanzaron a enterrar. Claro, esto estaba en una especie de cuarto tapiado en una sinagoga en el Cairo, en un lugar donde el clima es sequísimo y donde se habían conservado, desde luego, Biblias, responsa, fragmentos del Antiguo Testamento, pero también una cantidad extraordinaria de correspondencia y de correspondencia comercial y de correspondencia de la otra, en que muchas veces uno se encomienda a Dios o lo que sea, o desea que Dios proteja. Sí. En cuanto aparece la palabra, lo guardaban. Claro. Y en ese sentido tiene mucho más valor que la tumba de Tutankamón. Desde luego. Más valor y casi porque yo diría más belleza. Porque no solamente dibuja una época, sino que dibuja muchos años. Y dibuja siglos de contacto entre judíos desde la India y el mar de Hormuz y Persia hasta Al-Ándalus, correspondencias privadas, contactos, consejos, con un detalle extraordinario. Un sabio famoso llamado Goitein escribió unos libros que se llaman Una sociedad mediterránea en base a esos documentos, que son verdaderamente pasmosos por lo modernos que nos resultan, en el sentido de los contactos que mantenía la gente, cómo mandaban a parte de su familia, por ejemplo, a estudiar al Cairo y dejaban allí una rama de la familia para que gestionara barcos o mercancías desde Alejandría, y tenían otra familia en Sevilla o en Córdoba, claro, ¿no? Más en Occidente o más en Oriente. Efectivamente, y la frecuencia y fluidez de los contactos. Esto es una cosa verdaderamente extraordinaria. Y algo que la gente no sabe, que mucho antes que Marco Polo estaba ya la ruta esa, muy transitada por judíos. Mucho. Porque había comunidades incluso en Kaifeng, en China. Hasta China. O sea que, porque hay musulmanes. Claro, hasta porque China. es la zona... Iban al rebufo del imperio musulmán, cuyas instituciones conocían y que les protegían. Porque los musulmanes permitían el préstamo a crédito y cosas así que en la Europa cristiana del tiempo eran consideradas como usura. Entonces la legislación comercial islámica también les era favorable. Pues este es un punto en el que vamos a hacer un punto y aparte hasta la próxima entrega y seguiremos hablando después de esta expansión, cuál va a ser la consecuencia y qué va a pasar en tiempos venideros. Muchas gracias, Mercedes García Arenal, por empezar a acompañarnos en esta historia de los judíos en tierras islámicas. Muchas gracias a ti.